Sistemas operativos. Es necesario tener como referencia la parte física de un sistema computacional antes de ingresar de lleno a hablar de los sistemas operativos. Para esto tomaremos las siguientes referencias. Analizaremos el detalle de la arquitectura de las computadoras. La arquitectura de computadoras se refiere al diseño conceptual y estructural esencial de un sistema que constituye un computador. En otras palabras, se trata de un modelo y descripción funcional que detalla los requisitos y las implementaciones de diseño de diversas partes de un computador, centrándose especialmente en cómo la unidad central de procesamientos, o CPU, opera internamente y accede a las direcciones de memoria. Un computador es un sistema secuencial síncrono complejo que procesa información. Esta se trata de información binaria, es decir, ceros y unos. A inicios de 1800, Charles Babbage, profesor de la Universidad de Cambridge, fue el primero en idear las variables involucradas en los sistemas mecánicos de la época, y este definió tres elementos que intervienen en el mismo. El primero es la máquina, luego está el programa y por último el artífice o programador. En la actualidad, pues esto dio paso al usuario. En base a la arquitectura de computadoras se pueden diseñar y construir las mismas. Por eso es importante diferenciar los distintos componentes que existen en ella y también los tipos de arquitecturas existentes, ya que de ello dependerá el tipo de ordenador resultante, sus capacidades y funcionalidad. A continuación vamos a describir las más importantes arquitecturas de computadora. Tenemos la arquitectura de von Neumann. Fue propuesto por el matemático John von Neumann en la década de 1940. Es una de las arquitecturas fundamentales en el campo. Sirvió para la creación de la computadora EDVAC, que ha servido como fundamento para el diseño de ordenadores actuales. Esta arquitectura tiene una unidad central de procesamiento, CPU, una memoria y dispositivos de entrada y salida. La CPU tiene un registro de instrucciones y un registro de datos. La memoria es un dispositivo de almacenamiento que contiene las instrucciones y los datos durante el cálculo. También se utiliza para almacenar datos e instrucciones. La siguiente arquitectura es la de Harvard. Es un modelo similar a la arquitectura de von Neumann, pero este se caracteriza por utilizar memorias físicamente separadas para almacenar las instrucciones del programa y los datos de manera independiente. Luego tenemos la arquitectura RISC, Reduced Instruction Set Computer. Es un enfoque de diseño de procesadores y computadoras que se caracteriza por utilizar un conjunto de instrucciones reducido y altamente optimizado. Los procesadores RISC ejecutan instrucciones en un solo ciclo de reloj, lo que los hace más eficientes en operaciones simples y repetitivas. Además, pueden alcanzar altos niveles de rendimiento, siendo particularmente útiles en aplicaciones que requieren un procesamiento intensivo como servidores y supercomputadoras. Su efectividad la ha convertido en la base para muchos procesadores modernos. Arquitectura CISC, Complex Instruction Set Computer. A diferencia de RISC, los procesadores CISC utilizan un conjunto de instrucciones más amplio y diverso. Estas instrucciones pueden realizar tareas más complejas en un solo ciclo de reloj, que facilita la programación, pero puede afectar el rendimiento en ciertos escenarios. Por esta razón, a lo largo del tiempo, se han desarrollado técnicas para mejorar la ejecución de instrucciones CISC, como la segmentación y la ejecución fuera de orden. Arquitectura paralela. Es un enfoque de diseño de computadoras que se basa en la utilización de múltiples unidades de procesamiento trabajando en paralelo para realizar tareas y operaciones de manera simultánea.
Esto puede lograrse mediante el uso de procesadores multinúcleo o la creación de sistemas con varios procesadores trabajando juntos. Su principal objetivo es mejorar el rendimiento y la eficiencia del sistema informático al dividir las tareas en partes más pequeñas y asignarlas a diferentes procesadores para que trabajen en conjunto. Arquitectura de computación en la nube. También conocida como arquitectura de nube, consiste en una estructura tecnológica que permite el acceso a recursos informáticos a través de Internet, como almacenamiento, potencia de procesamiento y aplicaciones, sin que los usuarios tengan que poseer o administrar físicamente los equipos y servidores que los proveen. Esta arquitectura es esencial para la provisión de servicios bajo demanda y la escalabilidad de aplicaciones. Una vez analizado la arquitectura de las computadoras en su parte física, pasaremos a conocer qué es un sistema operativo. Para esto manejaremos algunas definiciones. Una de ellas nos dice que el sistema operativo es una colección de programas que comparten los mismos mecanismos de distribución. Se genera con el propósito de administrar y extender los recursos o capacidades de los sistemas de información. Otra definición nos dice que un sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar la memoria, disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora. Pueden ser estos el teclado, el mouse, la impresora, la tarjeta de red, entre otros. Otros autores nos dice que el sistema operativo es el software que controla la operación general de una computadora, proporciona los medios por los que un usuario puede almacenar y recuperar archivos, provee la interfaz por la que un usuario puede solicitar la ejecución de programas y provee el ambiente necesario para que los programas solicitados se ejecuten. Una última definición expresa que un sistema operativo es un programa que maneja el hardware de la computadora, también provee la base para los programas de aplicación y actúa como intermediario entre el usuario de la computadora y el hardware de la misma. Estas cuatro definiciones tratadas resaltan la importancia que tiene el sistema operativo dentro de un computador, ya que sin él, la parte física, es decir, el hardware, no tendría una utilización efectiva. Se deben tener en cuenta unos conceptos importantes al hablar de sistemas operativos, y estos son los siguientes. Sistema de información. Un sistema de información es la colección de programas, equipos de cómputo y telecomunicaciones, junto con los usuarios, con un propósito particular. No es lo mismo sistema operativo que sistema de información. Un sistema de información está instalado sobre el sistema operativo. Es decir, si no hubiese sistema operativo, este sistema de información no pudiese funcionar. Tiene un propósito particular, por ejemplo, un sistema de calificaciones, un sistema de ingreso de estudiantes, un sistema de un comisariato, entre otros. Tenemos también el middleware. El middleware es el software empleado por dos o más programas para comunicarse entre sí o con los diversos componentes de un sistema de información. Hace las veces de mediador entre el emisor y el receptor. El usuario final hará las peticiones, el middleware complementa para que el servidor entienda el lenguaje que está hablando el emisor y le devuelva la petición. Evolución histórica. A lo largo del tiempo, los sistemas operativos han sufrido grandes cambios para llegar a lo que hoy en día le permite a los usuarios realizar sus actividades cotidianas. Como ya todos sabemos, un sistema operativo es un tipo de software que crea la interfaz de una computadora y administra las aplicaciones de la misma. Pero ¿cuál es el pasado de estos sistemas operativos? Lo conoceremos a continuación. El primer sistema operativo.
Hacia los años 1940 no existían aún los sistemas operativos y se tenían que comunicar con las computadoras mediante el código binario, es decir, ceros y unos. En 1956 aparece el primer sistema operativo lanzado para computadoras IBM 704. El mismo solo era capaz de ejecutar un programa cuando el otro terminaba de usarse. Aparece la revolución de las computadoras y con ello viene la expansión. En los años 60, el concepto de sistema operativo no solo ya estaba establecido, sino que empezaba a expandirse por todo el planeta. Aparecieron nuevos sistemas operativos tales como los multitarea y los multiusuarios. Estos últimos permitían que dos o más personas compartan recursos de forma simultánea. En 1969 se lanzaría el sistema operativo que sería la base de los futuros sistemas operativos. Este es Unix. En la década de los años 1970 aparece un acercamiento, es decir, las computadoras empezaron a acercarse más al público general y la vida cotidiana de cada uno de ellos. Debido a la expansión del uso de las computadoras, se creó el lenguaje de programación C, que estaba diseñado únicamente para reescribir el código Unix. En la década de los 80, muchas personas que en su momento habían comprado una computadora personal tenían poco o nada de conocimiento sobre los lenguajes de programación, por lo que la prioridad a la hora de diseñar sistemas operativos era la de facilitar al máximo el uso de estos. Fue aquí cuando varias compañías comenzaron a establecerse en el mercado y se fundaron algunos de los sistemas operativos que hoy en día siguen utilizándose. El primero de los sistemas operativos fue MS-DOS, lanzado en 1981 para la gama de computadoras IBM. Fue desarrollado por la empresa Microsoft. Luego llegó la empresa Apple con su propio sistema operativo, diseñada para sus propias computadoras, llamado Mac OS, y lanzado por primera vez en 1984. Después, en 1985, Microsoft creó Windows, un sistema operativo en el cual no se tendría que escribir código ni comandos como en MS-DOS, sino que con solo dar clic en el cursor a diferentes botones y a diferentes elementos llamados ventanas, podría realizar todas las tareas. En los años 90, específicamente en 1991, aparece Linux. Es otro sistema operativo, el cual es una versión mejorada de Unix, pero esta vez utilizando el sistema de ventanas con el que trabaja Windows. Este sistema operativo era de software libre, es decir, que no solo era gratuito, sino que además el software era modificable a gusto de los usuarios. Con la llegada del nuevo milenio, llegaron nuevos sistemas operativos. Aparecieron sistemas operativos para las consolas de videojuegos, el cual permitía mejorar la interfaz del usuario y administrar estas aplicaciones. Los teléfonos celulares también adquirieron sus propios sistemas operativos. Si bien ya existía un sistema operativo para teléfonos móviles llamado Symbian OS en 1997, este nuevo milenio fue cuando se fundaron los teléfonos y sistemas operativos que hoy en día tenemos como algo común en nuestra vida cotidiana. Uno de los más importantes es Android, un sistema operativo desarrollado por Google y lanzado en 2008 con sistema de código abierto, es decir, se puede realizar mejoras al mismo, y este sistema operativo ha recibido múltiples versiones a lo largo del tiempo.
También aparece el sistema operativo iOS, un sistema desarrollado por Apple para los teléfonos iPhone y más tarde para los iPads y los iPods. Fue lanzado en 2007 y a diferencia de Android, no es de código abierto y no se permite su ejecución en dispositivos de terceros. Una vez analizada la evolución que han sufrido los sistemas operativos hasta la actualidad, pasaremos a conocer la arquitectura de los sistemas operativos. La arquitectura de un sistema operativo se basa en un esquema del funcionamiento del sistema en el que relaciona las funciones de componentes físicos, es decir, hardware, con los componentes software y con la interacción humana. De esta forma entendemos que habrá diferentes maneras de realizar estas interacciones y por tanto distintos tipos de arquitecturas para un sistema operativo. A continuación vamos a detallar las arquitecturas más importantes. Sistema monolítico. Los sistemas operativos monolíticos se diferencian de otros debido a que el núcleo cuenta con las 4 componentes fundamentales del sistema operativo. Estas funciones son la administración de la memoria principal, los planificadores de procesos, organización de ficheros y la gestión de entrada, salida en los distintos dispositivos. Las ventajas de este sistema son que la comunicación entre módulos se produce a través de llamadas a procedimiento. Es un sistema barato en tiempo y su interfaz es bastante sencilla de entender y homogénea. Como desventajas, cuenta con que a medida que el sistema crece se vuelve muy complicado su manejo y su entendimiento. Otra desventaja es la baja confiabilidad de los componentes al no estar aislados los unos de los otros. Tenemos también los sistemas jerárquicos. Los sistemas jerárquicos, o también denominados por capas, se basan en que el sistema operativo se estructura en módulos mediante divisiones en capas o subcapas. La estructura se organiza con una jerarquía de capas donde cada una de ellas ofrece una interfaz sencilla y clara para el mejor entendimiento del usuario. La capa superior solamente utiliza datos y la funcionalidad que le da la capa inferior. Por lo tanto, la capa X solo se relaciona para obtener lo necesario con la capa X-1, donde la capa inferior es por tanto la más beneficiada. Sistema micronúcleo. El objetivo es conseguir una unión entre la sencillez y el rendimiento de la arquitectura monolítica, con la seguridad y organización de la arquitectura jerárquica. La idea fundamental es obtener un núcleo lo más compacto y efectivo posible y sobrecargarlo lo más mínimo. En esta arquitectura lo común es que el núcleo solo se encargue de lo necesario para ocuparse de la gestión de la memoria y de los procesos. Todas las demás cosas se realizan mediante el nivel de privilegio que tienen las distintas aplicaciones externas asociadas al sistema. A continuación se van a exponer algunos sistemas operativos con su clasificación de acuerdo a las restricciones que estos tienen para los usuarios finales. Tenemos Microsoft Windows, sistema operativo propietario, es decir, se debe pagar una licencia por su utilización. Sistema operativo Mac OS también es un sistema propietario, los usuarios tendrán que pagar por su uso. Sistema operativo Ubuntu, dentro del género del sistema operativo Linux. Este sistema operativo es de código abierto, es decir, los usuarios pueden hacer mejoras y redistribuir sin costo alguno. Sistema operativo Android, que ha sido desarrollado para dispositivos móviles, también de código abierto,
los usuarios pueden hacer mejoras en el sistema de acuerdo a sus necesidades.